Todo el mundo habla sobre la próxima expansión de World of Warcraft, el 10.0 que tiene que venir para devolver la gloria a este MMO que tiene ya casi 20 años. Y ya sabemos por declaraciones de Blizzard que vamos a volver a casa, volvemos a Azeroth. Y no es secreto que todos llevamos especulando desde hace mucho tiempo sobre los dragones. Ya hablamos de esto en un vídeo hace algunas semanas y exploramos todas las pistas que podían indicarnos que la próxima expansión de World of Warcraft podría tener como eje central las Islas Dragón y los dragones aspecto. Realmente hay muchos indicios, y al igual que los meses previos a Shadowlands existía un convencimiento de que visitaríamos el Reino de la Muerte, hoy tenemos una sensación similar cuando pensamos en que los dragones podría ser la temática central de la siguiente expansión. Las expansiones nunca tienen un tema central, siempre tocamos otros aspectos del lore y esta no sería diferente, pero los dragones pueden ser un buen hilo conductor para volver a nuestro planeta. Lo que nos preguntamos con más ganas es qué características podría traernos el 10.0 para emocionarnos y para devolvernos al menos la esperanza en el futuro de este juego. Una expansión que lleva 3 años en desarrollo y que puede prometer traernos muchas cosas que revolucionen el juego. Es el tiempo que se tomaron con Legión y puede, solamente puede, que volvamos al contenido constante que tanto necesita. Pero ¿cuál puede ser una de las características clásicas que aparecería en primera plana y serían de las más llamativas? Algo que llevamos tiempo sin ver, una clase y una raza nueva. Y en este vídeo vamos a analizar cómo podría Blizzard aprovechar la temática de dragones para introducirnos una clase y una raza que ha sido comentada durante muchísimos años y que esta vez podría ser una vez más totalmente viable. Los dragonantes son todas las criaturas que ascienden o descienden de los dragones, incluyendo razas híbridas y corruptas. Estas criaturas han estado presentes desde los principios del lore de Warcraft. Sus orígenes los encontramos durante la derrota de Galakrond. Los protodracos se unieron para luchar contra esta gran amenaza y derrotarlo, lo que llamó la atención de los titanes que vieron en estas criaturas candidatos ideales para proteger a Azeroth. Por ello los titanes imbuyeron a estos dragones originales con poderes titánicos. Y de aquí nacieron los 5 originales de cada uno de los vuelos aspecto que ya conocemos. Cada uno de los vuelos tuvo descendencia, poblando sus vuelos con multitud de dragones, pero también los dragones aspecto se fijaron en las emergentes razas mortales, viendo su potencial para unirlos a su causa. Y de ahí surgen los dracónidos, estos seres de forma humanoide que podemos encontrar relacionados con cada uno de los vuelos. Los podemos encontrar en todas partes, patrullando en las cavernas del tiempo, trabajando para el vuelo azul. Incluso vemos dracónidos corruptos por el vuelo crepuscular trabajando para Illidan en Terrayende. Vemos que existen estos seres vinculados con cada uno de los vuelos. Algunos son denominados de distintas formas, como engendros de dragón, pero in-game se suelen agrupar con la etiqueta de dragonantes, aunque entendemos que existen varios tipos. Y su aspecto no es natural. Hay poca información al respecto, pero se estipula que en el pasado eran razas mortales, como humanos o elfos, que ya sea por accidente o por la permanente influencia de los dragones, terminarían convirtiéndose y teniendo este aspecto humanoide, mitad hombre, mitad dragón. Convertirse en dracónido al servicio de los dragones no es algo sencillo, se requiere un compromiso de por vida y la disposición de morir por el bien del vuelo en cualquier momento. Actúan como unidades de vigilancia, como simples soldados rasos comprometidos con la defensa del vuelo al que están vinculados. No creo que una supuesta raza jugable para nosotros, somos el Adalid, el caminante de las fauces, se convierta en un simple engendro de dragón para patrullar la entrada de las cavernas del tiempo. Aspiramos a más. Puede que podamos convertirnos directamente en un dragón, miembro de uno de los 5 vuelos. Hemos conocido a muchísimos de ellos, y a pesar de que en Cataclismo los vuelos están sufriendo, hemos visto en los últimos años como cada uno de ellos se está regenerando. Incluso el casi extinto vuelo negro tiene esperanzas de resurgir de la mano de Wrathion. Puede que esta nueva raza nos permita convertirnos en un dragón, y tal como funcionan los dragones, poder tomar el aspecto de cualquiera de las razas mortales, tal como hace Ysera, tal como hacen los demás que ya conocemos. Esta raza podría ser cualquier clase, y tendríamos una mecánica similar a la que tienen los Worgen, pudiendo tener el aspecto humanoide y entrar en combate convirtiéndonos en dragones. Es algo que ya comentó Tom Chilton, el antiguo director de juego, en la época de Cataclismo. Los dragones o dragonantes como razas jugables habían sido consideradas una opción, y que no era descabellado poder jugar en el futuro con una de ellas. Pero puede que una raza de dragones sea complicado de hacer realidad en un juego donde ya en el pasado se han rechazado razas no humanoides por la dificultad de adaptarlas a mecánicas tan troncales como las transfiguraciones o las monturas.
El funcionamiento sería tan simple como hacerlo similar a los druidas, que hemos visto como en los últimos años han aumentado las posibilidades de personalizar nuestras formas de oso y gato, mientras también puedes volver a tu forma humanoide cuando no estás en combate. Ahora, con el regreso de una expansión enfocada en dragones, esta posibilidad vuelve a abrir las puertas. Pero si no tenemos una raza jugable inspirada en dragones, puede que la solución se encuentre en crear una nueva clase. Comentábamos anteriormente cómo los dragones se habían fijado en las razas mortales para unirlos a su causa. Algunos se convertirían en engendros, en dracónidos, y habían cambiado su aspecto para siempre. Pero también vemos otros seres mortales que parecen sumamente vinculados con los vuelos, como los cronománticos de bronce. Por eso puede que Blizzard rescate un concepto que pertenece al RPG, el libro del juego de mesa, que aunque no es canon, se han rescatado muchas cosas de él en los últimos años. Podrían introducir a los juradragones. Hemos tenido referencias dentro del juego, por supuesto, incluso algunos personajes como los druidas que sirven a Ysera, y otros seres que trabajan directamente con el vuelo bronce, manteniendo su aspecto humanoide, y una clara referencia a estos seres. Humanos, elfos, tauren y otras razas que trabajan directamente con los dragones, pero sin haberse convertido en dracónidos, pero sí que habían sido imbuidos por algunos de sus poderes. En el RPG, los juradragones son descritos como poco comunes, y habrían sido seres mortales elegidos por los mismos dragones aspecto para servir a sus vuelos, pero no como los dracónidos, sino como agentes especiales, con misiones importantes y jugando un papel vital. Vivirían entre nosotros, sin saber que existen, tal como lo hacen algunos dragones. Puede que durante los acontecimientos que se desarrollen en el 10.0, nosotros, los campeones de Azeroth, tengamos que volver a un planeta que ha sido afectado por los ataques del carcelero, y tendremos que reconstruir nuestro planeta. Y qué mejor temática que sea junto a los dragones con los que realicemos esta tarea. Puede que sea cuando lleguemos a las Islas Dragón donde podremos vincularnos a uno de estos vuelos aspecto, siendo imbuidos por los poderes y habilidades de cada uno de ellos. Incluso puede que cada uno de estos dragones nos conceda un poder, convirtiéndonos en esta nueva clase con diversas habilidades. Cada especialización puede estar vinculada a un vuelo. Se me ocurre, por ejemplo, tanque para vuelo negro, melee como vuelo azul, rango como vuelo bronce y healer como perteneciente al vuelo rojo o al vuelo verde. A nivel de historia cuadraría muchísimo y nos concedería una nueva clase totalmente diferente a lo que hemos visto antes. Y aunque no me creáis, esto más que un vídeo de teoría es algo que creo que va a pasar. Creo que vamos a tener una clase nueva o una raza nueva o ambas cosas relacionadas con los dragones. Creo que es algo que le vendría muy bien al juego. Es una clase de fantasía que creo que, bueno, no hemos inventado la rueda, es algo que tenemos siempre en el psique, los juegos de WoW desde siempre. Jugar con un dragón, personalizarlos, poder rolear con ellos. Es algo que sería muy bueno para el juego, para por lo menos llamar la atención. Porque sinceramente WoW necesita muchos cambios. Lo hemos hablado muchas veces, tenemos un vídeo hablando sobre qué cambios debería introducir la siguiente expansión, porque los problemas son muchos, no solamente la falta de contenido, aunque creo también que Shadowlands hubiera salido como tenía que salir, con los patches de contenido no pasando medio año, creo que veríamos la expansión de otra forma. Sin embargo, creo que a pesar de que los cambios que necesita WoW son bastante numerosos, creo que también si van a hacer estos cambios, si van a intentar cambiar el rumbo del juego, creo que necesitan también un envoltorio que nos llame la atención. Y qué mejor que una raza o una clase nueva con estas características. Y creo que puede suceder, y lo confío realmente. Hay varios leaks, de hecho, que solo comentaremos, ahora os comentaré más en detalle, varios leaks que hablan sobre esto. Y hay un par que yo creo que va por la cosa por ahí. Yo creo que este año sí que han habido alguna filtración interesante. Ya sabéis que a mí los leaks me gustan por leerlos, porque nos lo pasamos muy bien en el stream cuando vemos leaks y fantaseamos con ellos. Y para ello mañana haremos un directo, mañana viernes por la tarde, sobre las 6 de la tarde hora española, aquí en este canal, que hace un par de semanas no hacemos directo los viernes. Y vamos a ver eso, vamos a repasar un poquito todos los leaks que hay por ahí. Vamos a hablar sobre el 9.2, sobre las novedades que van a venir en este parche que sale la semana que viene. También hablaremos de cuándo puede que se anuncie este 10.0. Porque he escuchado muchísima gente en redes, otros creadores de contenido, diciendo que el 10.0 no será anunciado hasta finales de año, hasta dentro de 7-8 meses. No lo creo, lo dudo muchísimo. Creo que el anuncio del 10.0 va a ser antes de lo que creemos. Yo creo que va a ser para marzo. Después de que salga pues el último jefe final de Shadowlands, Zobal, cuando lo derrotemos, veamos esa cinemática que está encriptada, hay varias, hay 3 de hecho,
y nos emociona a todos y nos explote la cabeza, porque imagino que algún giro nos van a hacer, creo que pocas semanas después anunciarán el 10.0. Y estoy convencido de ello porque nos consta, por comentarios, que la expansión lleva años en desarrollo. De hecho, hace 2 semanas tuvimos aquí un invitado muy especial, a un ex empleado de Blizzard que nos lo comentó. La expansión lleva más de 3 años en desarrollo. Eso equivale a lo que se tomaron en hacer Legión, y ya vimos cómo salió Legión. Al menos eso aseguraría de que la expansión a 10.0, aparte de los cambios necesarios que necesita introducir, tendría asegurado un contenido constante y gradual cada X tiempo. Algo que creo que es tan importante casi como la calidad del propio contenido. Muy, muy importante. Además, si ello lo aderezamos o lo adornamos con un anuncio importante como una clase o una raza nueva, puede ser un bombazo, puede ser un cambio en la percepción que tenemos muchos de este juego, que bueno, llevamos unos cuantos años de capa caída. Y bueno, gente, gracias por ver este vídeo. Como siempre, recordaros que estamos preparando Hilos del Destino en nuestro Discord. Estamos creando una serie de grupos donde la gente puede exponer sus teorías de lore, discusiones y demás, y donde cada 2 semanas haremos reuniones en el Discord, hablaremos de todos, para exponer estas teorías e ideas. Las mejores ideas y teorías las haremos en vídeo y daremos crédito a la gente que ha participado en esa construcción de esa teoría. Así que os animo mucho a uniros, que mientras no hay contenido, creo que la mejor forma de pasarlo es especulando sobre el lore, no solamente jugando a los Tark. En fin, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.